Hay quien encuentre a Dios en una persona que te pide en un crucero y hay quien encuentre a Dios en una persona con discapacidad. Creo que esa ha sido la gran fortuna que yo he tenido, que para mí la cercanía con la vulnerabilidad, con una persona que está en una silla de ruedas, que no habla, que nomás te mira, es lo más cercano que yo encuentro a Dios. Ahí. Entonces, pero esa es quizás una oportunidad que yo he tenido y yo creo que Dios tiene como muchos hijos y dice, pues cada quien lo encuentra en diferentes lados. Entonces yo veo que hay gente que contempla, hay gente que va al Santísimo todos los días. Para mí mi Santísimo eran las personas con discapacidad y han sido por mucho tiempo. Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico, el show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra. Pues empezamos el 2020 con todo, trayéndoles la platicada que tuvimos con Estela Villarreal Junco, una emprendedora social regiomontana que se ha enfocado su vida tal cual a buscar la integración e inclusión de las personas con discapacidad. Y nos platica de dónde sale esto, ¿no? Mucho, pues como muchas personas que han empezado grandes organizaciones, pues es por algo que vivieron en su familia, ¿no? El hecho de tener a dos hermanos con Tybee Rubenstein y cómo pues, se veían a la discapacidad en ese tiempo, cómo se escondía pues a algún miembro de la familia por el miedo a cómo lo iban a ver, que pues digo, era algo normal, ¿verdad? En ese tiempo. No es algo que ahorita es bien fácil juzgar eso, ¿no? Pero hasta hace muy poquito era normal. Y eso ha ido cambiando por gente como Estela, ¿no? Su familia decide no eso, no solo sí estar pues haciendo todo una vida normal, sino pues bueno, también Estela se da cuenta que ese mismo sí estar haciendo todo normal, yendo de vacaciones, yendo a restaurantes, haciendo muchas cosas, pues hace que la gente los vea raro, perder amistades y bueno, pues hay todavía, pero había mucho más, pues una extrañeza al ver a personas con discapacidad, ¿no? Entonces, Estela eso le cala muy hondo y nos platica cómo, pues crea en el 87 Unidos Somos Iguales, una organización que ha pues logrado tremendas cosas. La organización ha sido muy premiada por todos lados, empezando por la ONU, que la cataloga como una de las iniciativas más innovadoras que promueven los derechos de las personas con discapacidad, y también fue seleccionada como una de las organizaciones con mayor impacto y trascendencia en el mundo. Estela ha recibido 3 veces la Medalla al Mérito Cívico, un premio de reconocimiento a tema social por el presidente Ernesto Zedillo, reconocimientos por CEMEFI, por Global Leaders of Tomorrow, por muchas organizaciones que están viendo que realmente lo que está haciendo Unidos está cambiando no solo la percepción de la gente respecto a personas con discapacidad, sino abriéndoles horizontes a ellos mismos, ¿no? De que estén realmente, pues como dice, integrados, ¿no? Incluidos en la sociedad, que es algo pues muy difícil y pues sobre todo creo yo en países latinoamericanos, ¿verdad? Entonces la plática se pone buena, nos platica mucho de lo que hay detrás de esta caridad cristiana, ¿verdad? Esperemos que disfruten tanto como nosotros. Y bueno, pues ahorita es buen momento de darle seguir. Si estás escuchando Platicando en Católico en Spotify, Apple Podcast, eso, bueno, para que te avise de las próximas platicadas. Y pues bueno, también si quieres que platicadas como esta con Estela están ayudando a ver el mundo de una forma diferente, a ver que hay gente dándole con todo desde su trinchera, comparte por WhatsApp, por Facebook, Instagram, Twitter, lo que uses. Muy fácil, platicandoencatólico.com, ahí está todo. O bueno, así de donde nos estás escuchando ahorita, de cualquier plataforma, nada más le das compartir el link. Esperemos que sea una muy buena manera de empezar el 2020, así como para nosotros. Dios los bendiga, nos vemos del otro lado.
Excelente, pues felices de estar aquí. Vamos a empezar, como de costumbre, con una oración, poniéndonos en presencia del Señor. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, aquí estamos más de 2 reunidos ante ti y te queremos invitar a que nos acompañes, a que bendigas esta conversación, esta plática en confianza, esta plática centrada en ti. Te pedimos que nos mandes a tu Espíritu Santo para que sea tu mensaje el que llegue a las personas que escuchan este programa y pues disfruta con nosotros este momento. Amén. Amén. Muy bien, Estela, pues muchas gracias por darte el tiempo de estar aquí con nosotros. Bienvenida. Gracias a ustedes. A ver, Estela, platícanos, ¿quién es Estela? O sea, alguien que no te conoce, así, digamos, tu esencia, de dónde naciste, qué edad tienes, etcétera. Así, los generales sencillos. Sonó muy filosófico lo de esencia. Sí, Deja tú, dice que no le preguntes la edad a una mujer, pero bueno, no me importa. volvamos a empezar. ¿En qué década naciste? Mira, No, sí, mira, me fui muy filosófico. Estoy muy contenta, tengo 53 años, muy disfrutados y muy vividos, gracias a Dios. Pues creo que me puedo escribir como una persona inquieta, que ha tenido una pasión en la vida, que es una organización social y que pues siempre en búsqueda, ¿no? Creo que es lo que me puede caracterizar. Ok, Estela, eres de Monterrey, como sí, nosotros. De Monterrey. Ya, porque Bien nosotros regia. tenemos el acento un poquito más marcado. Oye, última de cinco hijos, ¿verdad? Sí. La A más ver. chica, 4 hermanos, 2 hermanos con discapacidad, 2 hermanos sin Platícanos discapacidad. un poquito de eso. ¿Cómo fue nacer en Sí. esta familia Sí. con hermanos mayores? Y bueno, cómo vivir con, pues digo, sigue siendo a lo mejor medio tema tabú, pero pues bueno, hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años, pues era mucho más. ¿Cómo fue esta infancia, esa digamos? experiencia en tu Sí, Estela. la verdad es que, pues fue algo que lógicamente marcó mi vida. Para mí, pues yo nací y estaban mis 4 hermanos. Entonces, para mí era lo más común, ¿no? Que 2 de ellos batallaran más para caminar, para hablar, y dos otros no. Pero para mí era muy normal que unos ayudaban a otros, que si uno les daba de comer al otro y el otro lo ayudaba. Entonces, como que aprendí desde muy chica como actos bien sencillos de generosidad con mis hermanos, pero pues para mí siempre fue como que el tesoro más grande, ¿no? Porque yo no me daba cuenta que tenían alguna discapacidad. Para mí eran mis hermanos y todos eran iguales. O sea, tus papás nunca es como que te explicaron, oye, tienes que hacer esto con ellos. O sea, era algo que se Se daba dando. naturalmente, era súper espontáneo, porque lógicamente, pues si veías batallar a tu hermano, pues le ayudabas, ¿no? Claro. Entonces era como muy, muy natural. Realmente Oye, para mí eso el hay que quiebre... eso hay que imprimirlo en una placa. Lógicamente, si ves a batallar a tu hermano, pues lo ayudas. Que cero lógico. Fuera de broma, ¿eh? No O sea, sé. está tan sencillo, tan obvio y tan filosófico a la vez. Porque no lo hacen, o sea, pareciera que no es obvio. Lo que pasa es que me sí. incluyo, lo digo primeramente por mí, Sí, ¿no? O sea, claro. pareciera que no es obvio. En lugar de meterle el pie, ¿verdad? Hay que ayudar. Etcétera, etcétera. Sí, lo que Exactamente. pasa es que sí, yo creo que sí era un ambiente muy natural en donde, bueno, había cierta debilidad para caminar o para hablar o para comer, entonces era como ayudarlos y empujarlos. Yo realmente, para mí, donde fue mi enfrentamiento más fuerte fue cuando empecé a salir con ellos a la calle. Ahí es donde aprendí que sí pasaba algo, ¿no? Mientras yo vivía en un mundo súper natural. y Oye, alegre. que como a qué edad empezaste a vivir este shock. Yo creo, ¿Dónde yo me veías acuerdo esa como a diferencia? los 7 años, me Como a los 7 acuerdo años. muchísimo una experiencia bien específica que llegaba con mis hermanos y la gente que estaba en la banca se había retirado. Por ejemplo, íbamos a misa y era como muy difícil porque las miradas eran como muy extrañas. Realmente mis hermanos tenían una discapacidad muy severa, entonces sí era como súper incómodo, ¿no? Entonces yo sí, ahí fue donde reaccioné. Yo me acuerdo mucho que una vez le dije a mi hermano, oye, ¿por qué la gente se les queda viendo? Y mi hermano, que siempre ha tenido muchísima claridad, me dice, pues es que no ves cómo están. Y yo así como que era, pues ¿cómo? ¿No? No quisiera Fue irme por ese como, lado, pero sí. explícanos, digo, síndrome Tybee-Rubinstein, ¿verdad? Ajá. O sea, sí es, dices, es muy severo, nada más para entender un poquito qué estamos hace hablando. cuenta, digo así, en términos como muy prácticos, es un síndrome de origen genético, pero lo que ocasiona es que
pues fueron, por ejemplo, mi hermana, yo viví con ella 40 años y 40 años usó pañal, nunca pudo hablar, había que darle de comer en la boca, o sea, su discapacidad es bastante fuerte, ¿no? En los dos casos, mi hermano falleció a los 10 años y mi hermana, como te decía, a los 40, entonces realmente era como difícil y en ese entonces... Sí, o sea, por sí mismos, digamos, no pueden valerse, no sé cómo se llama, no son independientes, entonces, no sé cómo se diga. Como que la discapacidad no era algo muy natural, entonces la gente realmente tenía miedo. Perdón que te interrumpí, pero como dijiste eso, totalmente. pues quería tener claridad, porque luego ahorita estamos acostumbrados a que hay todo un espectro, ¿no? Entonces como que, digo... Así en términos muy prácticos, pues una discapacidad intelectual muy severa, entonces lógicamente pues también no era algo muy común, entonces salías a la calle pues la gente como que... Y bueno, un poquito mi reflexión en ese entonces era pues la gente tiene miedo porque no conoce, si yo no hubiera tenido a mis hermanos también tendría miedo, ¿no? Entonces era como en ese nivel un poquito mi reflexión, ¿no? Oye, ¿y Dios tenía algo que ver en su vida como familia o era algo completamente ajeno, simplemente misa los domingos que hasta pues les daba algo de cosa precisamente por las miradas? Sí, era súper difícil. ¿O cómo está? Sí, unos papás creyentes. Para mí creo que lo más rico de la familia fue un catolicismo muy práctico, que es basado en la solidaridad, como decíamos, en ayudar al que está al lado. Muy práctico, mi mamá siempre muy práctica, ¿no? Ella es como de una filosofía, de ayuda total, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esos pequeños actos de solidaridad y esas pequeñas cosas que vas aprendiendo, pues yo creo que las vas extendiendo, ¿no? A más gente. Siempre mi enfrentamiento con la sociedad fue, ¿cómo hacemos para no encerrarnos y para que la gente se acostumbre a ver a mis hermanos y ver a tantos chavos que también tienen alguna discapacidad? Yo me daba cuenta de que había otras familias encerradas, cada quien en sus casas. Que era súper normal eso, ¿verdad? Ajá, y porque luego también es bien feo decir, ay, es que los encierran. Es bien fácil juzgar y a veces dices, híjole, si para ti fuera lo que fue para nosotros, ir a un restaurante y la gente se queje o la gente se vaya, o nosotros comíamos había en ese entonces un restaurante que se llamaba Las Fuentes y te servían en el carro. Y luego yo entendí por qué para mis papás era el mejor restaurante, ¿no? Porque pues todos comíamos confortablemente en el carro. Yo me acostumbré a ir a un restaurante en el carro. Y bueno, fue grandioso, pero también te das cuenta que menos la gente se acostumbraba, porque entonces pues acababas en casa y no por esconderlo, simplemente porque era mucho más práctico, el huevo y la gallina, mucho más sencillo, ¿no? Entonces, que arreglas primero. Sí. Ahí creo que fue el enfrentamiento y bueno, de ahí pues nació una idea de hacer algo. Y cuando decías que se veía una fe muy práctica, un catolicismo muy práctico, ¿estabas en algún colegio católico o algo? ¿Nada que ver? ¿O estaban eran parte de algún movimiento de algo? No, en la Bastida con las monjas. O sea, sí soy de una familia como muy convencional, pero creo que a mí me encantó y creo que es un poquito la filosofía que hoy sigo, que es la practicidad. O sea, no podemos visitar mucho la iglesia si no estamos como dispuestos a estar con nuestro más próximo, ¿no? Pues es como... Y que nuestro papá se ha encargado mucho de recordarnos en cada momento. Y que yo creo que hay espiritualidad para todos, ¿no? Hay quien encuentre a Dios en una iglesia y hay quien encuentre a Dios en una persona que te pide en un crucero y hay quien encuentre a Dios en una persona con discapacidad. Creo que esa ha sido la gran fortuna que yo he tenido, que para mí la cercanía con la vulnerabilidad, con una persona que está en una silla de ruedas, que no habla, que nomás te mira, es lo más cercano que yo encuentro a Dios. Ahí. Entonces, pero esa es quizás una oportunidad que yo he tenido y yo creo que Dios tiene como muchos hijos y dice, pues cada quien lo encuentra en diferentes lados. Entonces yo veo que hay gente que contempla, hay gente que va al Santísimo todos los días. Para mí mi Santísimo eran las personas con discapacidad y han sido por mucho tiempo, ¿no? ¿Y cuándo te diste cuenta de eso? Porque digo, normalmente algo que puede, tristemente, pero puede pasarnos cuando estamos en una situación así, estás en la adolescencia y son reclamos a la sociedad, a Dios, y pues también es cierto enojo por
por la situación y por las reacciones de la gente, etcétera, etcétera. Sí. Y puedes tomar decisiones a no querer saber nada de nada. Sí, claro. O algo que es muy extraño y por eso son pocas personas que se avientan como tú a hacer una organización pues como Unidos, que está ahora tan reconocida a nivel internacional, mundial, por todos lados y bueno, obviamente aquí también, ¿verdad? Ajá. Pero pues aventarse a eso, pues digo, no es algo normal. ¿Cuándo te llega esto? Sí, esto ese que tú proceso dices, me interesa mucho a mí también que nos platiques, de porque caer en cuenta Sí. de esto? obviamente a muchos nos pueden hacer de ahí un gran rencor, ¿no? Hacia la sociedad, Ajá, ¿verdad? Porque ajá. ¿cómo andas juzgando a mí y a mi familia y a mis hermanos que menos culpa tienen de esto? O sea, Sí, claro. pero realmente, Claro. pues, es muy bonito que entender cómo fue tu proceso para decidir, oye, manos a la obra y de esta manera. Claro. Sí, no sé. Mira, ¿qué hay me puedes cositas decir? así muy puntuales para no hacérselas como muy larga, pero yo sí me acuerdo, y eso lo cuenta mi mamá de anécdota, a los 9 años estábamos en la playa y nosotros pues íbamos con nuestros hermanos y yo vi un camión y se bajaron chavos con síndrome de Down ahí a la playa, ¿no? Bien alegres. Y bueno, la anécdota es que sí tenía como 9 años y volto con mi mamá y le digo, cuando sea grande quiero hacer algo así, ¿no? Creo que algo que a mí yo no soportaba mucho era que mis hermanos estuvieran como retraídos o que como familia estuviéramos retraídos. Y yo sí sentía que estaba aprendiendo mucho de mis hermanos, ¿no? Que, oye, pues no hay lenguaje, pero no sé, pues a través de ellos aprendí a servir, traté de ser más sensible, o de alguna forma ellos fueron mis maestros de vida, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo la gente? Porque incluso yo tenía amigos que les daban dinero a mi casa, ¿no? Yo decía, ¿por qué se privan de la oportunidad de convivir cuando hay tanta riqueza? Pero pues era como difícil, o sea, en el sentido de decir cómo compartes ese tesoro que ya descubriste y que de alguna forma está en casa y dices, híjole, ¿cómo hacemos que más gente se acerque, no? Y no más pasaba con mis hermanos, pasaba con muchos chavos con síndrome de Down, con mucha gente y esa fue como el inicio de esa labor de decir, ¿cómo cambiamos el miedo por amor? ¿Cómo cambiamos esa mirada extraña por acercamiento? Pues acercándonos, ¿no? Entonces, como la lucha empezó a invitar a gente, tanto con discapacidad y sin discapacidad, a que estuvieran juntas. Y ahí, pues, encontraron el verdadero tesoro, ¿no? Pasa mucho que ahora ya en Unidos, pues llegan jóvenes y los papás me dicen, pues, ahí te mandé a mi hijo para ayudarte, ¿no? Y ahí llega pues la conclusión de decir, a ver, ¿quién ayuda más a quién, no? Entonces, en Unidos realmente las personas con discapacidad para mí son maestros de vida y son los que pues te recuerdan la capacidad de asombro que a veces nosotros perdemos, la conquista de un logro, ¿no? De haber hablado, de haber dado un paso que a nosotros se nos da por hecho, ¿no? Entonces las cosas, haz de cuenta que yo me acuerdo mucho, mi hermana jugaba con una muñeca, era su hobby, jugaba con una muñeca y la destrozaba hasta que la destrozaba, le encantaban las muñecas, ¿no? Entonces yo llegaba súper agobiada con 1000 cosas y ella nada más con su mirada y su muñeca era una forma de decir, o sea, ¿de qué te agobias, no? O sea, para mí era el mensaje de decir, órale, esta mujer me aterriza en los valores más básicos de la vida. Y yo creo que ese es el arte que tienen las personas con discapacidad. Pero ya hablé mucho. No, digo, ahorita, igual me voy a meter en temas más personales, pero antes de que nos platiques cómo fue eso, pues creo que fue despuésito de carrera, ¿no? El tema de empezar Unidos, etcétera. Sí. Como que ahorita que platicaste, pues tú siendo la quinta, la última de tus hermanos y que tu hermano pues falleció a los 10 años. ¿Cómo? O sea, tú eras niña, no sé cuánto te llevaba tu hermana, pero esa parte, también hay gente que nos escucha que pues bueno, tiene un hermano o un hijo pues con discapacidad que sabe que yo hace pues ya no sé, pocos años, un amigo del colegio que tenía muy poca, pues se supone que no iba a secundaria, prepa, y luego estudió tech y pues iba muy apenitas, pero se logró graduar, hizo una asociación importante y pues acaba de fallecer, aunque porque ya había muchas facilidades, ¿no? Etcétera, etcétera. A lo mejor ya te imaginas de quién estoy hablando. Sí. Pero
como que hay gente que pues a lo mejor pues desde que nace pues va 10 años o 15 años su expectativa, etcétera. Sí, claro. Y pues los papás que nos escuchan, los hermanos, la familia, los mismos amigos que todavía hoy en día pues a lo mejor estamos mejor que antes, pero todavía no sabemos ni cómo acercarnos o qué palabras decir o cómo estamos siendo pues hirientes o no, o estar ahí. ¿Qué nos puedes decir cómo fue ese proceso, digamos, pues de duelo, por así decirlo, y salir adelante? A lo mejor ahí estás muy chiquita y a lo mejor lo viste después más con tu hermano en los 40. Sí, mi hermano falleció. Pero si puedes platicar un poquito de la familia, cómo vivió eso y qué pudieras recomendarnos de esa parte, creo que quien nos esté escuchando y que tenga en casa una persona con discapacidad, pues no podemos mentir que es un estrés constante, ¿no? En el caso de mis hermanos, pues era convulsiones o eran cámara de oxígeno o era hay que auxiliarlos por una o por otra razón. Entonces creo que un factor común entre las familias que tienen una persona con discapacidad es el estrés que se vive, ¿no? Claro. Sobre todo si la porque discapacidad... según nosotros estamos con mucho estrés con nuestros hijos, una gripa o cualquier cosa, pero claro que no nos imaginamos para nada el estrés constante. Y la amenaza constante. Por eso mi pregunta, o sea, ya sabes que cualquier cosita en algunos casos, y por eso las expectativas de vida, etcétera. Por eso mi pregunta o sea, ¿qué puedes decir precisamente a esta gente que por nos eso escucha, te diría, ¿no? que yo creo que está en la otra cara de la moneda, que es cómo logras disfrutar el día a día gracias a esa amenaza constante que tienes, porque nunca sabes si de una convulsión pues va a haber algo, yo creo que los papás son muy sabios y los hermanos nos volvemos un poquito pues más conscientes del día a día, ¿no? Porque esa amenaza pues siempre está. Mi hermano falleció a los 10 años, yo tenía 7 y bueno, pues lógicamente después de muchos problemas de salud y así, y mi hermana falleció mucho más grande a los 40, pero bueno, también siempre era como no sabes si mañana va a estar, ¿no? Claro. Entonces eso te trae pues una otra parte de educación pues muy interesante, que es cada día cuenta, ¿no? O sea, no es vivir en automático, sino creo que vives mucho más despierto porque estás como más consciente de la fragilidad. Y todos tenemos la misma fragilidad, nomás que se nos olvida. Claro. Nos sentimos fuertes, ¿no? Pero cuando la fragilidad es muy aparente y cuando realmente la ves, pues tiendes a enfocarte más en eso. Pero bueno, todos somos igual de vulnerables, ¿no? Y deberíamos de vivir así, pensando que pues que cada momento, en cualquier momento puede suceder algo y pues lo que es disfrutar la vida, no el miedo a la muerte, ¿no? Sino cómo disfrutamos más conscientes la vida. Hola, mi nombre es Armando del Bosque y soy director internacional de His Way at Work, una empresa que se dedica a ayudar a los empresarios y sus empresas a reconocer que Dios está en la empresa. Si tienes la inquietud o el llamado, si sientes que Dios te ha estado persiguiendo, si crees que la empresa ya no es tuya sino de Dios, si quieres entregarle la empresa a Dios, llámanos. Nuestro apostolado es una empresa sin fines de lucro. Se dedica a compartir mejores prácticas de lo que otros empresarios han estado haciendo por más de una década para permitir que Dios permee dentro de su organización y ser más felices los empresarios, los directivos y los colaboradores y sus familias, que es el plan de Dios al final del día. Es la nueva evangelización. No te preocupes si tus empleados son católicos o no católicos. Si tienes ese llamado de Dios, si Dios te ha estado persiguiendo, llámanos y con mucho gusto te damos la bienvenida a este grupo de empresarios que ha decidido que la empresa es de Dios y no de ellos. Mi correo electrónico es armando@hwaw.com. Gracias. Oye, Estela, y de repente entonces ya estás, nos vamos unos añitos adelante, ya estás en carrera, estás por graduarte y de repente te entra una idea, o es una idea que desde niña que viste el camión, ya la traías bien sembrada, o de repente se te olvidó y luego floreció. ¿Cómo estuvo este proceso? No, yo creo que siempre hubo como claridad simplemente en que me gustaba la parte social. O sea, eso sí fue una pequeña discusión con mi papá de
que si el TEC, que si la humanidades, que si qué. Entonces, eso sí tenía claro, no para nada tenía claro qué iba a hacer específicamente, sino fue muy padre la sincronía que tuve con una amiga que en carrera las dos estudiamos educación especial y ella como muy emprendedora en cosas educativas, yo con la inquietud de mis hermanos, entonces pues dijimos, vamos a hacer un experimento. Oye, ¿cómo ves si hacemos una escuela de arte para personas con discapacidad? Y empezamos con un verano, ¿no? Y juntamos y padrísimo, ¿no? Todavía Entonces, mientras estudiaban, todavía no se graduaban. en carrera. Entonces las dos empezamos, nos juntamos y empezamos a ver, pues, ¿qué hay que hacer? No, pues así hicimos un volante, no había Oye, computadora. te iba a preguntar, porque ahorita los que nos escuchan, pues sí, Facebook, hago una página. Digo, Facebook lleva 10 años, 11 sí, años. no, nada. O sea, página de internet. Era un pues, digo, volantito Oye, de volante papel. y a los corchos. ¿Y cómo ¿verdad? le hacías para encontrar? Digo, como decías, las familias, Ajá. pues no era muy público, no No, vivían de no, una forma la muy risa pública. es que eran ¿Cómo le hacías volantes? para encontrar a gente, a familias Sí, que claro. tenían, pues, Todavía algún me miembro acuerdo que los discapacitado? volantes Digo, los es toda una historia, coloreamos. nada más eso, conseguir que fueran más de 2 personas. Los coloreamos nosotros y nos quedamos un día súper pendientes porque estuvimos y sacamos un anuncio del periódico y estuvimos al lado del teléfono y nadie llamó, absolutamente nadie, estuvimos todo el día esperando. Oye, no habrán Entonces- anotado mal el teléfono. El Te lo teléfono juro. de casa, obviamente, ¿verdad? No había Sí, celulares. claro, no había celulares. Entonces, ahí yo creo que fue súper claro que esto no iba a ser fácil. Y bueno, yo tenía un poquito la experiencia de mis hermanos que habían estado en una escuela de educación especial. Sabía quiénes iban ahí, entonces más o menos fuimos, ahora sí que de casa en casa. Sabemos que aquí hay un chavo con discapacidad. Nos encantaría que nos los prestara. Nosotros teníamos 20 años, entonces pues para un papá era así como en ese entonces, primero como que ¿para qué? No, pues queremos hacer una prueba, un verano y así empezó. Tuvimos por fortuna 30 papás Wow. que creyeron en nosotros. No, 30. Para el Y primer, 15. el primer verano. Oye, El primer pensé que ibas a verano, decir sí. 3. Cuando lo hiciste así, No. dije, no, va a decir 3. 30. No, gracias a Que Dios, hubieran 30, sido, pero... hubieran sido muchos. Sí, No fue manches. titánico, ¿verdad? Wow. Y luego 15 voluntarios, que en ese entonces se llamaban voluntarios, pero esos sí eran medio a fuerza, ¿no? Era el primo, pues No muy voluntarios. o la otra que quería quedar bien con la otra, Sí. y así, ¿verdad? Entonces fueron los primeros 15 así animados a decir, oye, pues vamos a hacer este experimento, vente, y así, ¿no? Entonces, fue padrísimo. Yo siempre cuento que, estaba primero pensado en niños, nos juntamos con los chavos en verano y así, y recibí una llamada de una persona y siempre platico esto porque, pues, como cada llamada siempre es como pensar en una solución, ¿no? Entonces una señora dijo, ay, es que quisiera saber, y yo le dije, ay, pues, ¿qué edad tiene su hijo? Me dijo, no es para mi hijo, es para mi esposo. Yo le di esclerosis múltiple y pues requiere compañía, requiere amigos, está encerrado en la casa, necesita el mundo otra vez, ¿no? Necesita reintegrarse. Entonces fue bien fuerte porque fue, ahora resulta pues que esto no nomás para niños, resulta que hay jóvenes, resulta que hay adultos que viven y que con mayor razón tenían esa necesidad. Entonces empezamos con chavos que habían tenido accidentes, o sea, se empezó a Desde ampliar. el principio todo. Pues digamos que el señor Enrique llegó el primer año por necesidad o por petición de la esposa y ya de ahí se cambió. A mi amiga le dan anillo de compromiso y me dice, ya no puedo seguir. Bye, bye. Entonces, hoy fue bien triste y bien difícil porque en ese entonces me da risa que ahorita pienso que yo sentí que ya le habíamos invertido un chorro de tiempo. Y eran como meses, ¿verdad? Y yo decía, no, esto tiene que seguir. Y bueno, fue una decisión difícil, pero decía, pues tiene que seguir. Y bueno, Dios es bien grande y siempre hay ángeles ahí que te encuentras en el camino que están súper dispuestos a decirte, órale, ¿en qué te ayudo? ¿No? Y me llené de gente que me decía, ¿en qué te ayudo? Y el año siguiente... ¿Qué año estamos hablando? Ese sí del se vale. 87, Ese 88. No es el año de nacimiento. No, como en el 88 sale un anuncio en el periódico, hablan 98 jóvenes queriéndose inscribir de voluntarios. Ándale. Llego a la casa. Un poquito diferente al Sí. año anterior. Oye, Llego a la casa y mi mamá me dice, Desde ahorita me ya disculpo. no puedo con esto. Yo no me inscribí porque tenía 3 años. Ah, ¿no? bueno. Entonces, porque te noté Te que estuve ya llegaste esperando. medio con rencor. ¿eh? Te Pero- estuve esperando. Y ya mi mamá dijo, ¿sabes qué? Esto ya no se puede seguir aquí.
consíguete un lugar para esto y así. Porque, pues, obviamente, Pues porque claro, no yo había estaba caído en la cuenta. Secretaría de Educación Especial trabajando en otra cosa y mi mamá pues le tocó contestar el teléfono y dijo, llevo 98 gentes que Mamá, quieren ¿no te dije que eras mi venir?" secretaria o qué, mamá? Entonces fue bien padre porque ahí sí fue un rayito de decir, esto sí vale la pena. Entonces ya, de ahí yo creo que fue el impulso para decir, esto vale la pena. ¿Y desde ahí hay que tenía este hacerlo. nombre? Sí, Unidos. O se llamaba Unidos lo logra. Bueno, primero Unidos iluminando nuestro mundo y luego Unidos lo lograremos y ahí, pero unidos siempre, sí. Qué padre. Sí. Oye, Estela, ¿hubo algún momento? Me comentaste ahorita que, pues, muy difícil cuando tu amiga, pues, tuvo que dejar el barco, ¿verdad? Sí. Pero hubo algún momento donde también tal vez dijiste, pues, chin, o sea, tengo que, mi aspiración como, está duro decirlo a veces porque Sí. se oye medio egoísta, pero pues yo creo que es a veces la verdad de lo que pasa por nuestras mentes, pero tener que sacrificar tal vez una carrera profesional, Claro. ¿verdad? Que por un lado dices, espérate, pues cómo sacrificar si todo lo que he aprendido y lo que he hecho acá, pues es una mega carrera, pero ahorita Claro. ya, después de ¿cuántos años tiene Unidos? 30 y... Tre- Pues ya lo 32. puedes decir, ¿verdad? Pero tal vez en ese momento decías, claro. oye, sí vale la pena, pero ¿qué Claro. onda? ¿Qué voy a hacer? Tal vez, inclusive en ese entonces, pues tal vez era más presión como que, a ver, como ya te pagamos Sí. la carrera, Sí, o sea, claro. ¿qué plan traes en tu Claro. vida o qué onda, no? Primero, digo, me pasó un poquito con la prepa que mi papá me decía, ya estudiaste físico-matemático, ¿no? ¿A qué te vas a humanidades, no? Y otra de las cosas que sucedía, por supuesto, en ese entonces, ni siquiera qué esperanzas que se supiera que existía el emprendedurismo social, ¿no? O ya tiene nombre, Sí, sí, apenas, o ya te ¿verdad? identificas y dices, eres un emprendedor social, ay, bueno, menos mal que ya tengo nombre. Pero en aquel entonces, pues no, como tú dices, la barrera era bien fuerte porque era como, bueno, esto lo haces el sábado y el domingo, ¿verdad? Esto va a ser Sí, tu está tiempo apostolado, libre, ¿ah? esto apostolado, pero pues, si realmente quieres que salgan las cosas, pues hay que dedicarle todo el tiempo del mundo y las horas completas, ¿no? Entonces sí fue súper difícil, sobre todo porque en ese entonces no era tan común. Ahorita me encanta ver a los jóvenes cómo están pensando siempre en un negocio social, en que tenga impacto social, en que no solamente la utilidad y la rentabilidad, eso no existía antes, ¿no? Antes era como, pues sí, es como, y yo me acuerdo que muchas amigas, no, bueno, pero ¿qué haces, Unidos? No, por eso, pero ¿qué haces? ¿Verdad? O sea, que realmente sí haces. Pues Unidos, ¿verdad? O sea, creo que sí, pues había como eso de que, bueno, ese es tu, no sé, juguete, hobby, ¿no? Pero ¿qué haces, no? Entonces era así como, hasta que, bueno, pues todo eso va cambiando. Cuando uno tiene claro lo que quiere, pues independientemente de las voces externas, pues vas por lo que vas, ¿no? Entonces, el ir renunciando y el ir diciendo, o sea, creo que pues es gracias a muchísima gente porque esto no se construye sola, o sea, es mucha gente la que en el camino se va sumando y te va echando porras y te va diciendo sí se puede y yo te ayudo con esto y yo apoyo con esto. O sea, realmente Unidos es de la comunidad porque esto no se hace con una sola persona, ni una voluntad, ni nada, sino es realmente de la comunidad y bueno, por fortuna y gracias a eso, pues hemos sobrevivido 32 Bueno, años. por eso ¿no? el nombre pues queda perfecto, ¿eh? Ajá, Unidos somos iguales. Sí, totalmente, porque pues sí, esto es gracias a muchísima gente y agradezco. Y es un camino súper padre, así como dices que renuncias a quizás a una carrera profesional socialmente prestigiosa que verdad que ya no sabemos ¿Quién sabe qué quiere decir eso, qué quiere decir, verdad? Pero bueno, en nuestras ideas pensamos que es mil te cosas. encuentras a gente que no la cambias por nada, ¿no? Es un camino de muchísima no sé, de mucha satisfacción de encontrarte gente que realmente ayuda, que realmente da, que realmente de forma silenciosa. A mí me toca estar con un micrófono. Hay muchísima gente que lo hace posible y que no la conoces, ni siquiera sabes quién es, ¿no? Y para mí ese es el valor, el gran valor de mucha gente que ha hecho posible Unidos y que no está aquí conversando con nosotros, ¿no? Pues sí, me Un imagino. saludo a todos ellos, ¿no? Realmente Sí. que muy admirable. Aquí en Monterrey realmente te lo imaginarás, pero pues es una asociación que es muy sonada. O sea, yo me No, acuerdo yo creo que desde todos chiquito. hemos hecho... digo, Claro, a mí me o tocó sea- prácticas, bueno, yo creo que prácticas. Íbamos los sábados
Y íbamos, bueno, al lado del mexicano, que creo que era nuevo. Sí, qué risa. Y Ahí luego fuiste. como al Parque Al España. Parque España, pero te eso eran tocó veranos, también. eso eran Sí, veranos, porque me sí. tocó veranos y así también. Sí. Pero pues era, digo, según yo, pues todo el mundo sabe qué es. Digo, no sé si en otras De partes alguna forma, digo, para mí es como muy, muy padre porque sí hemos pretendido ser una opción de formación para chavos. Entonces, lo que me gusta que se da, digo, estamos en diferentes ciudades, todavía no se da en las demás ciudades, pero lo que sí se da aquí en Monterrey. ¿Cuáles ciudades? Platícanos ahorita también. Estamos en Puebla, Querétaro, ahorita te platico, pero lo que sucede aquí es que realmente ya hay ex voluntarios que quieren mandar a sus hijos por la formación que implica. Entonces, es muy padre porque yo sí creo que podemos ser una opción de formación muy interesante para familias. Para el mundo de hoy, Ajá. que no vemos al prójimo, ¿no? No, es que estamos de forma digital ayudando, pero voy a no lo hacer una presencial. especie de pausa o intermedio. Ahorita estamos, saludos a nuestros amigos mexicanos australianos que acabamos de ver, que nos siguen y nos Ajá. escuchan, una comunidad de hispanos allá, que Qué vinieron, padre. nos escribieron hace algunos meses porque se gancharon con un episodio que tuvimos el padre Zavala de Casa Monarca, ¿no? Ay, sí. Y ahora que Me vinieron, que vienen encantó. algunas semanas, fueron hoy a Casa Monarca y nos estaban platicando hace Ok. unos ratitos precisamente de cómo, digo, para empezar, el hecho como mexicanos, pues exigimos mucho para nuestros vecinos del norte en tema de, pues, de humanidad y de todo y con los migrantes. Sí. Y somos lo peor para nuestros hermanos Claro, centroamericanos, ¿no? claro. Y como esto, digo, ellos que les tocó hace rato, pues ir a una especie de capacitación y luego a dar un Sí. recorrido y a dar de comer y a Sí, diferentes hermanos, pues, centroamericanos. Sí. Cómo precisamente están ellos, pues ya, o sea, lo que les sirvió, ellos no fueron a ayudar, o sea, obviamente sí fueron a ayudar, ¿verdad? Pero lo que estás diciendo, la formación con lo que se Claro. quedaron, el clic, Claro. lo que cambió su mente, lo que están aprendiendo del prójimo, de tal. Totalmente. Como tú dices, no, o sea, es ir a mandar a nuestros hijos a que se formen, no a que Totalmente. ayuden. Como que este tema que hoy en Sí. día estamos tan metidos, no nomás en lo digital, en nosotros mismos, ¿verdad? En Claro. nuestra misma burbujita Claro, del yo mismo y de mi círculo más cercano, claro. pero todo lo que nos ayuda a humanizarnos, que es precisamente lo que ha dicho el Papa Francisco tantas veces, ¿no? Por eso el tema de salir a las periferias, esto es salir a las periferias, lo que hacen Totalmente, ustedes. porque Salimos es de nuestra acercar... zona de confort. Ajá. Y es decir, bueno, y me encanta que haya chavos que se vayan a construir techos y se vayan a otros países. O sea, para mí todo vale muchísimo la pena. Unidos lo que te hace es acercarte muy, 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 o sea, ponerte muy cerquita la situación de vulnerabilidad para que te des cuenta que en cualquier calle está una persona con discapacidad y cómo de alguna forma puedes cambiarle la vida y cómo te puede cambiar la vida esa interacción. Entonces es como una forma muy, muy, muy cercana, ¿no? Que esa es como que pues digamos, la característica, ¿no? De unirse. Es cómo te acerco a una situación que es común y corriente, pero que no tienes la oportunidad a veces de interactuar con ella. Hola amigos, soy Alonso y les presento este disco acústico de sanación que he grabado, gracias a Dios y a muchos hermanos en Cristo. Disponible en cualquier plataforma digital como Spotify o iTunes. Lo puedes encontrar como Alonso Dei, D-E-I, o Recuerda quién eres. Muchas bendiciones y espero que estas canciones les ayuden tanto como a mí. Tú eres mi hijo, muy amado, en quien tengo mis complacencias. Sí, como que sí, digo, yo me acuerdo así de varias experiencias y es más, todavía hay tres personas, yo creo que digo, no me junto con ellos, pero los veo seguido. Sí. Que pues bueno, pues me acuerdo y voy a saludar cuando los veo. Digo, Qué padre, qué Edgar, padre. ¿te acordarás? Mendoza, claro. Sí, etcétera. Le mandamos un Miki, súper saludo, me encanta. Me acuerdo la que siempre está en Fátima, que mi hija la va y la saluda cuando va los lunes Ajá. al Rosario, ¿cómo se llama? Bien. De la hermana Blanca. Ajá. Se me olvidó cómo se llama ella, pero Bien, bueno, pero como que nada sí de es ser. impresionante Sí, lo sí. que hace Unidos. Oye, a ver, y ya que estamos en estas, te he escuchado, digo, a lo mejor ya estamos entrando a clases, Ajá. pero pues bueno, no sabemos de este tema. Y yo creo que muchos de los que nos escuchan, hablas tú discapacidad, como que en algún momento se nos enseñó personas con capacidades diferentes y luego Ajá. pues todo el tema de cosas políticamente correctas. O sea, ¿cómo digo?
Digo, ¿Cómo, yo cómo creo que debemos de, sí. para empezar? Porque no sabemos, y eso es lo que a veces hace que, pues, como tú dices, pues no sepamos ni cómo acercarnos Claro, a gente claro. cercana o medio cercana, Claro, ¿no? claro. Que, pues, ¿cómo hablas de que, ay, tiene un hijo diferente? No, pues no diferente, Ajá. discapacidad, Sí, totalmente. especial. O sea, Ajá. como que es algo, la primera barrera, que es el lenguaje Sí, en muchos claro. casos, ¿no? El cómo Sí, que no sabes cómo el ponerle reaccionar y nombre a qué las cosas decir. para empezar ayuda al acercamiento, ¿no? Para que luego ya haya, para empezar un diálogo y luego ya Como regla un general acercamiento. es ¿Cómo hablar, se hace eso? hablar primero de la persona. Por eso siempre tenemos que decir persona con discapacidad, ¿no? Porque lo más importante es que una persona. Entonces, como a veces claro, se no es, hace no es hablar de los discapacitados. o No. son personas con discapacidad. Ok. Ajá, ya independientemente que, Claro, le bueno, estás hubo dando un el valor tiempo... intrínseco que tiene un ser Claro, humano. hubo un tiempo que capacidades diferentes, etcétera. La verdad es que yo creo que quienes estamos cercanos a ellos nos importa mucho más la actitud que el lenguaje. Pero bueno, sí es una regla por lo pronto de decir personas con discapacidad. O sea, primero son personas y que tienen una condición de pero discapacidad. sí es el tema, porque luego estaba el tema de que es que no es discapacidad, son diferentes o son especiales. Ajá. Pero sí es personas con discapacidad. No, y antes pues era el concepto minusválidos, entonces sí, bueno, está se peor, eso luchó sí. muchísimo porque Sí, era eso pues sí que está. tienen menos valor, entonces... No, es que Sí, qué esa es la bárbaro. Sí, definición está de la cañón. palabra. La Ajá. Errores, Cañón. errores que como humanidad hemos cometido bien gachos, Sí, pero yo creo que de alguna forma sí, vamos evolucionando en muchos temas y yo creo que este tema ya te da muchísimo gusto ver en las escuelas, ver en las preparatorias gente con discapacidad incluida. O sea, yo creo que estamos hablando de una sociedad mucho Claro, más en sensible, trabajos, tolerante, digo, abierta, consciente, ¿no? Poco a poco, ¿verdad? Ajá. Obviamente el tema mucho, creo yo, pues afecta también en pues digamos en la familia en la que se nace, que si tiene alcances económicos o no, precisamente porque algunos, Claro. digo, el tema de Unidos, digo, si nos platicas ahorita un poquito más, ahora sí lo que hace Unidos, Ajá. pero pues no es una escuela del día a día, digamos, ¿verdad? Sí, Entonces, normalmente escuelas o la atención que requieren pues, personas discapacitadas, pues digo, cuesta, ¿verdad? En México, Claro. en un país como el nuestro, no es Claro. algo que ya venga, que es algo público, gratis, etcétera, Sí, etcétera. no. Y luego, pues, algunos cuidados. Entonces, pues, todo eso también merma la calidad de vida de las personas discapacitadas y también, pues, hace que tu expectativa de vida suba o baje, ¿verdad? Claro, Dependiendo de las claro. capacidades económicas. Sí, porque si adicionalmente hay problemas de salud, pues muchas veces Claro, y eso de se afecta cuidado, mucho pues es que más. si los dos papás tienen que trabajar y los hermanos también Claro. y tal, digo, pues ahí se queda abandonado la Claro. persona discapacitada. Sí, hay, o ¿verdad? sea, hay mucha situación de eso. Hay ya alternativas de vida también para jóvenes que ya se van quedando sin sus padres. Pues cuál es el futuro, que es, por Claro. ejemplo, Andares. O sea, que también tú tuviste que ver con empezamos con empezar Andares, ¿verdad? Ajá, empezamos varias organizaciones, el Nuevo Amanecer, EFETA, varias organizaciones. También esas. Sí, Mira. sí. No, pues Todas nos unimos superimportantísimas. porque de alguna forma nos dimos cuenta que los jóvenes ya adultos, no había forma de incluirlos. A mí una vez una señora me dijo, yo voy a dejar tu nombre en el buró, si algo me pasa, quisiera que te hicieras cargo de Claudia. Se llamaba Claudia, una chica con discapacidad intelectual. Yo tenía como 29 años y llegué aterrada a mi casa, ¿no? Y decía, ¿y qué voy a hacer? O sea, entonces ha sido muy padre porque todas esas cosas de alguna forma es como siempre, cómo lo solucionamos, ¿no? Y en ese momento también Lili del Nuevo Amanecer y Blanca de Feta, Marce de Oga, varias organizaciones se topaban también con lo mismo en la inclusión laboral, entonces por eso se hizo una opción de inclusión laboral y vivienda para jóvenes que ya se iban se quedaban sin sus padres o para jóvenes que fueran más independientes, ¿no? Entonces, pues es como, yo creo que al final es como ir respondiendo en el camino a las necesidades que se van presentando y que pueden estar en tus manos, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa es como un poquito la lección, ¿no? Que esto no es algo inacabado, que siempre hay una necesidad nueva y siempre hay que ser muy creativos para ver de qué forma damos solución, ¿no? Oye, y quisiera, que nos platicaras un poquito creo la mayoría, no todos, la semana pasada supe que al menos una persona que nos escucha no es católica. Ajá. Pero bueno, la mayoría son católicos y a veces pues no estamos muy conscientes, aunque repito, ahorita estamos como que
en estos últimos, que son 7 años del Papa Francisco, como que concientizándonos en tema de caridad y misericordia, etcétera, hasta hacia nuestros hermanos. Antes de que nos platiques un poco o que nos des a lo mejor unos tips que como católicos pues no estamos, pues para empezar, siendo las horas de misericordia, etcétera, que de una forma pues tan clara y contundente, pues digo, has hecho tú y se vive a lo mejor en Unidos. No sé si nos puedas, antes para, creo que a lo mejor, digo, pues uno que lo vivió o aquí lo ve, pero si puedes así muy cortito explicar qué hace Unidos para los que nos están escuchando para empezar. Sí. O sea, qué son las cosas que hacen Unidos. Sí, porque a lo mejor todavía no hemos llegado a eso, está medio en el aire esa parte. Sí, y estamos hablando Unidos de otras cosas. lo que trata es de transformar esa actitud de la gente a través de educándola, haciendo que se acerquen jóvenes con discapacidad y sin discapacidad en programas recreativos y sociales, y ahora niños también con discapacidad y sin discapacidad. Que eso es muy importante, Todo, recreativos y sociales, ¿verdad? Sí, o sea, todo es que en una cosa programas normal de diversión. Sí, de irte a un paseo, de irte No al es nada cine, de ir a formal un de parque. clases, de nada de eso, No, ¿verdad? no es una rehabilitación formal. Hay muchas instituciones que Exacto, se dedican a nomás esa quería parte. que quedara esas partes claras. Esta parte es la recreación y bueno, el tener amigos, el salir a la calle, el compartir un parque de béisbol, un juego de fútbol, etcétera, ¿no? Y ese acercamiento es un pretexto para que haya esa convivencia y para que tú interactúes más en la vida y te compenetres en la vida de la persona con discapacidad y la persona con discapacidad en la tuya, ¿no? Entonces, digamos que todas las actividades recreativas son el pretexto para que haya esa interacción y ese aprendizaje. Entonces, para la persona con discapacidad, pues la autoestima de que otra gente que no es de tu familia quiera estar contigo, quiera salir. Para los papás que tienen un hijo con discapacidad, pues también tener un respiro, ir, venir, etcétera. No, y les cambia también, o sea, la forma en la que me imagino regresan. Yo sí me acordaba cómo llegaban, a cómo se iban, cómo los dejaban y todo. Y cómo valoran también el y decir, uno también, o sea, sí se hacen amistades, de verdad. Totalmente. O sea, Y los jóvenes, pues padrísimo, porque muchos jóvenes a veces se meten por las horas de servicio social, o a veces porque les gusta la niña que está de staff. Y siempre decimos que no importa por qué llegan, lo importante es cómo salen, ¿no? Entonces, realmente la transformación que se da es súper interesante, ¿no? Para el que fue a fuerza, a veces nos los llevaban castigados, a veces decían los papás, es que tronó año, entonces te lo mando castigado. Y yo, úrale, ¿cómo que eso es un castigo? Gracias por el halago, ¿no? Sí. Entonces viene al castigo. Pero bueno, lo más padre pues eran las transformaciones y yo gozaba viendo esas caras que llegaban extrañas al principio y luego cómo se iban transformando y cómo se volvían, pues ahora sí que chavos con la camiseta de Unidos bien puesta y padrísimo, ¿no? Yo creo que hay muchísimas transformaciones muy interesantes de chavos que llegaron así de alguna forma a fuerza y que encontraron pues un sentido de vida. Para mí, así como si yo pudiera resumir sería la labor desde el punto de vista más católica de Unidos es encontrar sentido de vida. O sea, yo creo que para un chavo con discapacidad es despertar ese sentido de vida de que es querido por alguien más, que no solamente su familia. Para un chavo que llega a ayudar, pues es, oye, ¿cómo puedo transformar la vida de alguien y cómo vuelvo a conectarme con la vida? Hace cuenta. Para un empresario que se vuelve consejero, para un donante que da su dinero. O sea, creo que en el fondo, pues es lo que más me mueve como fundadora de esta organización, que es decir, ojalá que cada persona que llegue a Unidos sea tocada y sea de alguna forma, encuentre un sentido de vida ahí. La evangelización de hoy en día presenta retos enormes. Hay un abismo que cada vez separa más a las audiencias creyentes de las no creyentes. ¿Cómo podemos estar a la altura de la misión? Lumen Media es un proyecto dedicado precisamente a la evangelización en las redes sociales. En nuestras plataformas puedes encontrar contenido entretenido, informativo y diseñado especialmente para ayudarnos a evangelizar mejor como católicos. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. Nos vemos ahí. Oye, tratando de hacer así un recorrido a velocidad muy rápida, pues más de 30 años después de que esta idea se fue materializando, pues han pasado reconocimientos, premios, ciudades nuevas, programas nuevos,
actividades nuevas, capacidades nuevas de la gente que trabaja contigo, de aprender y poder... Crecimiento de las otras ciudades. Todo esto, sí, un resumen no un resumen, más bien, la foto hoy, ¿cómo se ve? ¿Qué es Unidos Hoy en números, en así? ¿Qué es Unidos Hoy? Pues es un movimiento nacional que está presente en 6 ciudades de México, en la que yo como fundadora ya estoy, digamos, fuera de la operación, ya estoy con un consejo y que ese consejo es el que decide, o sea, ya se institucionalizó. Uh-huh. Cada ciudad tiene su consejo propio y tiene sus programas, su movimiento. Hay unos encuentros en donde se dan mejores prácticas. Y bueno, quisiéramos tener muchísimo más encuentros o nuevas ciudades, solo porque si queremos un cambio cultural de nuestro país necesitamos como muchas semillas sembradas al mismo tiempo. E incluso fuera de nuestro país, la única experiencia que tenemos es en Chile, en donde se replicó el modelo de Unidos en los centros Teletón de Chile. Y bueno, sería maravilloso que este mundo tuviera como muchas celulitas en donde paralelamente... ¿Qué se necesita? Porque sí vi que es una franquicia social, ¿verdad? Ajá. O así le llaman. Por ejemplo, gente que nos escucha de todos lados que le están haciendo la semillita, digo, aparte de que si le dan para abajo van a ver todos los contactos y todas las formas para donar, apoyar o contactar a Unidos. No sé si el teléfono de Estela va a estar ahí. No, pero hay una página, hace cuenta, lo que buscamos es al líder de la ciudad que de alguna forma o tuvo la problemática de la discapacidad cerca o simplemente quiere una transformación de su comunidad y lo que hace es levantar la mano y decir yo quiero. Entonces se hace nada más como un estudio del perfil, de la posibilidad que tiene de crear contactos, vínculos con otra gente, de formar un consejo, de formar la operación. Entonces así han nacido las ciudades, realmente han levantado la mano y han dicho, oye, aquí queremos esto, independientemente si sufren alguna situación de discapacidad cerca o no. O sea, hay de todo tipo de líder. Y hay una persona responsable, Maite Cárdenas, que es la directora nacional, que es la responsable de ir viendo, ir capacitando, dando las herramientas para que se cree. La más reciente creación es Chihuahua y pues está teniendo sus primeras actividades y pues es súper emocionante, ¿no? Y hay un consejo y ahí van. Entonces, pues yo creo y siempre... Eso pasó hace como 15 años cuando fue la primera réplica en Guadalajara y yo me acuerdo que muchos consejeros de Monterrey decían, ¿para qué irse a Guadalajara si aquí hay tanto que hacer? Y bueno, la tesis era esa. De siempre en cualquier cosa, ¿no? Claro, la tesis es esa, es decir, pues si queremos un cambio cultural necesitamos tenerlo en muchos lados, ¿no? Porque aparte esto no nunca vas a acabar contigo mismo, con tu propio círculo, ¿no? O sea, claro. Hay que entonces, paralelamente o simultáneamente, pues esa semilla de sensibilización se está dando en diferentes comunidades. Entre más comunidades, pues esperamos un futuro mejor en muchos aspectos y un cambio cultural mucho más rápido y acelerado, que es lo que pretende Unidos, pero pues ahí vamos, ¿no? La foto actual es que yo estoy aprendiendo a estar fuera, o sea, a ya no tomar decisiones, a hacer decisiones consensadas, a tener mucho cuidado en qué silencios tengo que hacer, dónde sí participar. Les digo que, aunque yo no me casé, siento que soy como una suegra, ¿no? Que la suegra tiene que tener mucho cuidado qué sí decir, qué no decir, en dónde meterse y en dónde no meterse. Entonces creo que ahorita es mi papel de suegra un poco con Unidos, ¿no? Ser muy prudente, ver cómo las cosas marchan, estar lo más lejos que se necesite para respetar y lo más cerca que se necesite para seguir como cuidando y dando ese amor, ¿no? Wow, me gusta mucho tal cual eso. Oye, ahora sí, antes de ir a la última sección, Estela, no sé si, regresando a lo que antes de te estaba pues medio preguntando, que no sé ni siquiera cómo formularla, pero en relación a lo que platicamos de solidaridad, de caridad, de misericordia, pues con nuestro prójimo, sí. Tú muy específicamente con personas discapacitadas, pero ¿qué crees que estamos dejando de hacer o qué crees que no hacemos para nada los católicos y qué pudiéramos hacer, ¿no? Porque para empezar tenemos el llamado evangélico, ¿verdad? Para hacerlo. Claro. Y a veces pareciera que estamos o muy metidos en nuestro
nuestro grupito, ¿verdad? O nuestra Claro. iglesia y demás. Y como tú decías, pues a lo mejor estamos ahí adentro y ya, pero Y en pues la no estamos práctica, viendo claro. ni haciendo Claro. muchas otras cosas. ¿Qué podemos hacer precisamente para Yo siento, para acercarnos digo, a a mí nuestro prójimo de estas formas? me da muchísimo gusto, por ejemplo, cuando veo empresarios que se dedican, no sé, su tiempo al consejo, o chavos que dedican su tiempo al verano. O sea, yo digo que si en tu, a ver, no sé cómo decirlo, pero si en tu globalidad de estructura de vida tú tienes el servicio como parte tan importante como tu trabajo y como tu familia y como ya estás del otro lado, ¿no? O sea, yo digo, he soñado y he querido hacer una plataforma tecnológica para dar compañía a gente que lo necesita y así. Entonces yo decía, es que a mí me encantaría y mi sueño es hacer de la generosidad algo de todos los días. Así como tú dices, oye, yo voy al gym y voy 1 hora al gym. Oye, pues yo voy 1 hora a acompañar a tal persona que está en la tercera edad. Pero como una parte tan tuya como hacer ejercicio, como estar con tu familia, que ya sea como una práctica. Qué padre sueño. ¿no? Sí, ahí estamos con ese sueño. Yo no lo veo por otro lado, ¿no? O sea, yo creo que es así como tú tienes tu parte espiritual, que es ir a la iglesia, y tu parte familiar, y tu parte de ejercicio, y tu parte de trabajo. Si esto se incorpora como una parte más, ya la hicimos, ¿no? Entonces creo que esto fue desde la formación de niña de un catolicismo muy práctico, pero yo sí creo que más que la estructura de la iglesia y que es tan importante es en tu más próximo, ¿no? Donde realmente es que repito, ejercita. te nació tan natural que yo te lo digo así muy en serio. Está para ponerlo en una placa, ¿eh? O sea, veo a mi prójimo necesitado, lo ayudo, obvio. Ajá. O sea, te nació muy natural pues porque tú lo vives, obviamente, ¿verdad? Pero pues a veces se nos olvida y es algo, híjole. Y es bien sencillo, y predicamos y no actuamos. Ajá, pero le podemos dar como 20 frentes de por qué eso es tan obvio y también 20 frentes de por qué no lo hacemos. Y justo lo que estás diciendo va a sonar bien egoísta esta cosa, digo lo que voy a decir. No, pues mejor no lo digas. Pero me acordé de un estudio, o de varios a lo mejor, pero varios artículos que ha escrito Adam Grant, que es muy famoso experto en comportamiento humano y se mete mucho, bueno, yo soy fan. Y él analiza, bueno, como que él divide a las personas en, de acuerdo a varios de sus investigaciones, ya ni me acuerdo cuáles son los otros 3, digamos, pero el tema de givers, y hace un estudio de la gente que dedica, no me acuerdo exactamente, como tú dices, a lo mejor no era 1 hora diaria, ¿verdad? Pero a lo mejor voy a ponerlo 1 hora a la semana, para que no suene tan, porque a lo mejor 1 hora diaria no es imposible. A mucha gente yo tampoco pues lo hace que ya no haga nada, ¿verdad? Pero era algo que yo cuando lo leí, lo vi, era algo súper accesible, ¿no? Tema 1 o 2 horas a la semana. Ajá. Y como que hace ya ves que pues los gringos son muy buenos para hacer estudios longitudinales que a través de varios años van midiendo varias cosas. Okay. No como aquí que para empezar ni hacemos estudios, ni investigación, ni nada. Y los que sí es de una foto en vez de una película, ¿no? Ajá. Acá veía la gente que realmente, independientemente de otros factores que tenía que ver el tema pues, social, económico, etcétera, etcétera, los que se involucraban, nivel de satisfacción de vida, temas hasta de salud, temas de un chorro de estudios, dicen, oye, al menos por la... obviamente, como tú dices... por el interés por de eso estar llegar, saludable. como tú dices, después la idea es pues salir diferente. Pero es algo... No estás quitándote tiempo de algo que te hace bien y no estás tú... Porque nada más me voy a cansar más, nada más me voy a fregar más, me voy a acabar haciéndole bien a más gente. No, mejor le dedico a cosas que me hagan, que me enriquezcan a mí. Esto que parece, es algo contraintuitivo, a lo mejor para los que no le nacen naturalmente, te hace más bien dedicarle estas 2 horas que a ir al cine 2 horas, ¿no? Y no te vas etcétera. Y 1000 estudios lo comprueban, ¿no? No es algo que dice Estela porque ella quiere jalar a más gente unidos. Es algo comprobado con 1000 estudios. Dedicar el tiempo, o sea, es lo que está haciendo. Que ojalá que fuera algo normal. Pues para la gente que es normal, comprobado que le benefician 1000 cosas en su vida. Totalmente. En satisfacción de vida, en salud, etcétera. En 1000 cosas. Todo. Totalmente. Y creo egoísta, que a veces son cosas ya tan entendí tu punto, sencillas como... Sí.
Sí, cosas tan sencillas como pues la gente que te piden los cruceros, o sea, siempre tenemos pues muchos pretextos, ¿no? Es que se ponga a trabajar, es que pues yo me acuerdo que un sacerdote siempre me decía y me encantaba, me decía, mientras tú no sepas qué pasa, o sea, pues tenemos que dar, ¿no? No Sí, dar importa beneficio si a la la duda, otra, por así ajá, decirlo, ¿no? si la otra persona pues capaz sí está mintiendo, pero mientras la duda está. Y con Casa Monarca me encanta que la menciones porque también tuve la oportunidad de estar con Padre Luis hace poco tiempo y me decía, es que tú crees que la gente va a caminar tantos kilómetros para venir a robar y tú crees que, o sea, muy súper interesante, ¿no? Claro, que son dices, estos "Híjole, miedos que tenemos. Sí, que sí. son excusas, como tú dices al final. O excusas propias. o realmente miedos, porque yo creo que sí No, claro, existe pero un basados miedo en- de no basados en saber. quién sabe en qué, ¿verdad? Ajá, de no saber qué hacer pero híjole, a veces es tan sencillo y tan con un detalle tan insignificante, digo, a mí me pasa a veces, digo, es una cosa muy sencilla, pero pues traigo comida siempre en el carro, entonces dices, bueno, si digo, no es una persona, pues no te cuesta nada traer siempre algo de comida o una bebida fresca bueno o ese algo, tip. ya, de algo súper sencillo. En un minuto que cambia un semáforo, punto. O sea, no hay que hacer grandes cosas a veces, pero es simplemente como traer un poquito ese chip, ¿no? No ir así por la vida como no volteando para los lados, ¿no? Bueno, pues qué padre. Oye, Estela, ya llegó la muy temida y polémica sección de preguntas rápidas. Qué miedo. Según Lalo. Órale. No te miedo. Lalo le gusta hacer polémica diciendo que es Oye, polémica. después de varios episodios al hilo, hoy me voy a aguantar de hacer la broma del origen del universo. Hoy no lo voy a hacer. No, A son ver. preguntas de respuesta rápida, sí. Lo Me primero siento que como se en te una venga. silla eléctrica, qué miedo. Da toques si das la respuesta Bueno. incorrecta. No. Así máximo 2, 3 oraciones, lo que se te venga en mente, sí. Ok. ¿Va? Ok. ¿Te acuerdas cuál fue la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? Más o menos qué edad tenías y en concreto qué fue lo que viviste. Yo creo que cuando vi ese camión de chavos con síndrome de Down y que dije, quiero hacer algo así. O sea, fue así como todavía la tengo mi imagen en mi mente. Un llamado así te dejó marcada. ¿verdad? Sí, Qué totalmente. padre. Y Sí. todavía se te ilumina la cara. Sí, no. No es tan lástima que no es video. Y nos pasa en varios podcasts que decimos, si vieran el rostro con el que ¿Cómo le habla cambia cuando cuando- dice esto, no manches. Sí, otra cosa. Oye, Estela, ¿tienes algún santo, santa favorita, algún santo patrono? Ay, pues la Madre Teresa siempre ha sido así como mi chanoc. Pues sí, me puedo imaginar por qué. El tema del prójimo, etcétera. Híjole, Sí, wow, sí. Y tan cercano que la tuvimos, ¿verdad? En tiempo y Totalmente. todo. Nunca o sea, tuve la oportunidad de conocerla. Pero siempre admiré muchísimo como la sencillez y bueno, pues realmente es ahora sí la que entrega ella total. lo vivió impresionantemente, ¿no? Con los más desfavorecidos. Sí. Estela, ¿qué significa ser católico hoy en día? ¿Para mí o para Sí, para sí, Estela. para- ¿Qué significa ser católico hoy en día? la cercanía con el otro? Sí. Oye, que estuvo interesante que preguntaras, porque hay gente que toma la pregunta, pues, ¿qué es para mal? O sea, ¿qué es ser católico ahorita? Y dicen, no, pues ser católico Sí, o es sea- alguien que no le interesa. O otras la respuesta, pues, como que no, pues es vivir en tal, o lo que estás Sí, diciendo, sí, ¿no? sí. Sí, pero esa respuesta nadie del padre había Caro fue preguntado. muy buena porque fue como, a ver, pues la definición en base a la evidencia es, sí, a la Alguien que le evidencia vale generalizada es, cacahuate las pues no se preocupa, mejor no dice nada para que no lo Sí, critiquen, sí. si acaso va a misa el domingo y se acabó. Sí, ¿sí? sí, sí. Entonces como que sí dices, chis, ya me hizo reflexionar. Y luego también hay otras pues, respuestas muy bonitas, ¿no? Como la tuya. ¿Ya viste Muy por qué es sencillo. polémica, verdad? Porque nosotros somos los primeros que hacemos que Que no hacen sea rápida. polémica. Sí. Oye, ¿tienes alguna pues oración que te guste pues decir, rezar, ya sea ejaculatoria o oración completa que quisieras compartirnos que rezas seguido? Fíjate que malamente, mal ejemplo, pero no, casi no.
No, soy malísima para el rosario, hay que me perdonen. Y así malísima para las oraciones largas, entonces lo único es siempre así es como voltear al cielo y decir gracias Dios mío, eso sí. O sea, No, eso pues es eso. Ahí le pero diste soy malísima para... Eso, oye, pero eso es Para un... las oraciones. Hacia eso es a lo que íbamos. O sea, un ejemplo así, pues que te Sí, sirva siempre es gracias para Dios estar mío. en presencia de Dios o Sí, acordarte de Él. O agradecer todo. la vida, me encanta agradecer la vida, eso sí. O algún tip práctico, digo, estamos de acuerdo que todos estamos llamados a la santidad. Ajá. A veces nos cuesta trabajo creerlo y más nos cuesta trabajo a veces decirlo, ¿no? Pero digo, pues es una verdad, ¿no? Dios Sí, nos más llamó actuarlo. Sí, y triplemente Caminar más, ¿no? hacia allá. Pero pues bueno, esa es la verdad, todos estamos Sí. llamados a la santidad. Entonces, pues para nosotros primero y para quienes nos escuchan, qué buen trip práctico nos pudieras dar a un católico que quiere ser santo hoy en día, ¿no? O sea, como algo que a ti te haya Sí. servido a mantenerte, a perseverar, a confiar en el Señor, a no rendirte. Pues sí, yo digo, se me viene a la mente así como el amor, pero es como hacer de cada cosa que hagas de la mejor manera y con el máximo amor posible, ¿no? Yo creo. En lo chiquito y en lo grande. Así es, Que sí. se nos olvida, y a veces muchas cosas a la fuerza, por obligación, aunque... O en automático, aunque- ¿no? Sin la conciencia de decir, a ver, ¿por qué sin estoy aquí? pensarlas. Y es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Sabemos por qué lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Oye, y pues lo digo también en parte como confesión, pero pues nos pasa mucho que, es para ayudar a no sé quién. Bueno, ahora le va. Y la ley del mínimo esfuerzo se vuelve la ley de la vida, ¿no? Ajá. Y pum, órale, no sé qué, hasta en cositas chicas, pero cuando es para ayudar a alguien, ¿no? No es algo que me va a traer un beneficio inmediato a mí, o al menos no lo veo así. Ajá. Y pues, ahí te va. En lugar de, oye, pues vas a ayudar, aprovecha la oportunidad de Pero servir fíjate, con excelencia, ajá, ¿no? yo O sea, sí te diría que a veces, digo, y a veces sí, pues nos saturamos también de las redes sociales y las peticiones, y a veces yo misma también me ahogo, ¿verdad? Yo creo que de alguna forma siempre para mí ha sido más la persona que el dinero, o sea, qué padre que eso se traduzca mejor en una visita, en una llamada, más que, no sé, que se necesita el dinero, por supuesto. Pero yo creo que darte más que dar para mí es como la clave, ¿no? Darte. ¿Algún tema por el cual te gustaría que nosotros pidiéramos, intercediéramos y también las personas que nos escuchan? O sea, pues tienes aquí la carta santa para decir, oye, por favor pidan por esto. Y cuentas Ay, con sí, yo nuestras creo oraciones. que, digo, siempre el que una obra se sostenga es como siempre el reto, y no digo que económicamente, yo creo que se sostenga en su espíritu y en su mística y en su deseo de darse. Entonces, sí es posible tener presente eso, que la obra de Unidos permanezca en su esencia, yo creo que sería... Unidad, de liderazgo, mucho ánimo, empeño, que eso se amor, mantenga que no se desvirtúe. vivo, fuerte, ¿no? Así es. Cuenta con ello. Pues Que ahí la suegra estamos. siempre esté bien pegada, entonces. Gracias. No. Oye, ¿crees que nos faltó preguntarte algo, Estela, o quisieras cerrar con algo, platicándonos algo, ya para cerrar? No, yo creo que, pues no, yo creo que la esencia de todo, y cuando me invitaron a esto es bueno, esa experiencia de Dios que a mí me ha tocado tener a través de las personas con discapacidad. No quiere decir que todo el mundo la tenga, pero que sí se den la oportunidad y que de alguna forma pues cada quien experimente, ¿no? En diferentes, alguien será con sus hijos, algunos serán en la iglesia y algunos serán... Pero bueno, yo creo que es lo que nos mantiene vivos, ¿no? Ese encuentro con Dios a través de lo que pues cada quien descubramos, ¿no? Muy bien. Muy bien, pues ya casi terminamos, pero por lo general, como ya sabrás que tú llegaste aquí invitada por alguien más, Ajá. Normalmente pedimos que nos recomienden a 2 personas que tú consideres que vale la pena traer a este espacio y que vale la pena que compartan su historia o lo que están haciendo hoy en día, pues por hacer presente a Dios en nuestra sociedad, ¿no? Claro. Ay, pues yo recomiendo a Lili Navarro, del Nuevo Amanecer. Ándale.
Uy, hay mucha gente. Bueno, o sea, al no padre te Luis limites. de Monarca. No te limites. Al padre Luis de Monarca, Bueno, pero ya estuvo con, él no con cuenta, ustedes. ya lo tuvimos. Blanca Mais, también de FETA. Pues yo creo que hay muchas personas trabajando de BIFAC, la gente de BIFAC. Yo creo que hay muchas organizaciones que seguro tienen la experiencia, ¿no?, de Dios a través de su servicio. Muy bien. Muy bien. Oye, Estela, muchas gracias por tu tiempo, gracias por venir y abrirte y compartirnos todo esto. Realmente una obra muy bonita de admirarse todo lo que, como tú dices, pues sí, tal vez de algún lugar nació la idea y se le empezó a dedicar horas, pero pues mucha gente que se ha involucrado. Totalmente. Y realmente darles un gran aplauso a todos ellos, reconocerles No, y lo padre es como tú dices, ya estamos en la generación pues ya estuvieron los papás y los hijos, y tocó tanto a los papás esto que pensaron que era su servicio social o ayudar o algo, que lo están viendo como formación. Sí, o sea, sí se está logrando lo que dices, cambiar la sociedad. Sí. Obviamente, ojalá que saliera de Monterrey, ¿verdad? Por eso los que nos escuchen, si le dan para abajo, van a ver formas de o apoyar a Unidos o de ver cómo, pues donde no estén, pues, también poder contactar. Y si nos escucha alguien de Unidos de alguna otra ciudad, pues realmente felicitarlos, animarlos. Qué bonita labor están haciendo. Los de Monterrey no, Qué padre. O sea, obviamente a los de Monterrey, pero pues también incluir a los de otra ciudad. Claro que sí. Claro que sí. Estás tan incómodos los comentarios de Orquídea. Una mención especial para los de Unidos de Monterrey también. Si no era obvio que les mandábamos un fuerte abrazo. Claro. Pero bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, Estela. Y pues bueno. Y saludos a Macedonio que recomendó. Sí, saludos a Macedonio, ¿no? Hoy le vamos a tener que mandar saludos muchas veces. Ánimo, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dios los bendiga. ¿Qué tal la platicada? Otro rollo, ¿ah? Hombre, padrísimo realmente lo que hace Unidos, lo que está haciendo Estela. No nada más ya a través de Unidos, pero bueno, pues digamos que al menos en Monterrey, en México, pues ya es una institución, por así decirlo, aunque le dé pena por humildad. No pena, aunque por humilde diga que no. Estela, en platicandoencatólico.com, acuérdense que pueden ver las ligas a lo platicado, todo lo que platicamos. Y la próxima semana, el próximo lunes, vamos a tener la platicada con Armando del Bosque, director ejecutivo, y en particular es el encargado de Latinoamérica, de His Way at Work, las empresas consagradas, que pues suena a lo mejor muy sencillo, pues consagrarte, pues vas a la iglesia y te consagras y ya, ¿no? Pero hay todo un procedimientos, y acompañamiento, coaching, en el que al final están haciendo también una comunidad. Se pone padre la platicada. Otro rollo lo que están haciendo con los empresarios, porque al final de cuentas la gente, ¿dónde es donde pasa la mayor parte de su vida despiertos? En el trabajo. Entonces ahí es donde hay que evangelizar, ahí es donde hay que poner el ejemplo, no nada más predicar, sino de cómo se trata a los colaboradores, de todo lo que se hace hacia adentro, de programas por ayudarlos, etcétera. Y bueno, obviamente poniendo a Dios al centro también. Claro que se puede, aún en países como el nuestro, como los nuestros en Latinoamérica. Dios los bendiga, que tengan una muy buena semana. Nos vemos el próximo lunes.